Parece que ya hay acuerdo político en torno al texto, a la Ley Integral del Mar Menor, en torno sobre todo a un asunto controvertido como es la distancia de protección de la laguna salada, tanto de fertilizantes como de todos aquellos elementos que dañan el ecosistema del Mar Menor. Ayer PP, Ciudadanos y PSOE alcanzaban finalmente un acuerdo sobre el punto más conflictivo de esta ley, la franja de protección que quedará finalmente fijada en los 1.500 metros. Además, solo se permitirá el cultivo ecológico en esa franja. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, partido que ya saben, hay que recordar, ha mediado entre PP y PSOE para que se sentaran a negociar, se felicitaba ayer por este acuerdo. Juan José Molina. La satisfacción de haber llegado a un acuerdo prácticamente total entre las tres fuerzas mayoritarias. Esto es fruto de muchas semanas de trabajo y de buscar un consenso que al principio parecía casi imposible, a este gran acuerdo que entendemos va a dar como fruto una ley que va a proteger la laguna y va a mejorar su situación. Pues ya tenemos esa franja de protección superior a la que se fijaba en ese primer borrador que el gobierno regional, tanto PP como Ciudadanos, presentaban en la Cámara Autonómica hace tan solo unos meses para su debate. Y es que ya saben, planteaba que esa distancia inicial fuera de 500 metros, algo que era considerado como insuficiente por parte del resto de grupos de la oposición, principalmente PSOE y Podemos. Pero claro, ahora hay muchas preguntas encima de la mesa. Por ejemplo, ¿cómo afectará esto a los cultivos existentes en el entorno de la laguna salada? ¿O qué capacidad de reconversión a cultivos ecológicos tienen y cuánto les puede costar esto a los agricultores? ¿De qué manera se va a regular todo esto? Y sobre todo, ¿cómo ha sentado esta noticia al sector? Francisco Seba Rivadulla, periodista especializado en información agroalimentaria. Muy buenos días y bienvenido una semana más. Hola Alberto, muy buenos días y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿qué te parece este acuerdo adoptado ayer? Tanto el tema de la franja de protección hasta los 1.500 metros, en alguna ocasión lo hemos comentado en esta sección y estabas absolutamente de acuerdo, pero también esa restricción a todo tipo de cultivos, salvo los ecológicos, en esa franja de 1.500 metros del litoral. ¿Qué te parece? A ver, a mí me parece que en una problemática como la del Mar Menor, todo lo que se haga, bienvenido sea, pero siempre que no pongamos, como yo llamo, puertas al campo. Es decir, yo creo que la obsesión por cuidar el medio ambiente y particularmente el Mar Menor, en esa, defensa ultranza es muy loable, pero también no impidiendo que la agricultura en el entorno del Mar Menor quede reducida a la más mínima expresión, porque creo que eso no es bueno. A mí me da la sensación de que en los últimos años, pues nuestros políticos en general, bien sean de un signo o de otro, están corriendo, están a marchas forzadas trabajando y creando todo tipo de normativas y legislación para proteger el Mar Menor. Algo que, por cierto, permíteme que te recuerde, tenían que haber hecho hace muchos años, probablemente hasta más de una década, ¿no? O décadas incluso. No se ha hecho y yo me da la sensación de que también se ha querido buscar un culpable. Yo siempre lo he dicho abiertamente, creo que siempre se ha querido buscar el culpable que han apuntado hacia la agricultura y hacia los agricultores y ganaderos, y creo que eso es un error, un craso error, porque realmente los agricultores lo único que han hecho es vivir de su trabajo, por cierto, dignamente, y ayudar y enriquecer la economía regional. Es decir, si no ha habido una ley antes que te diga, mira, pues no puedes producir en estas condiciones o a esta distancia, creo que el agricultor, nadie le ha dicho lo que tenía que hacer durante muchos años ni en qué condiciones. Por tanto, creo que algunas condiciones legales o alguna legislación va a ser muy restrictiva y va a perjudicar muchísimo al campo, ¿no? Y en este caso los agricultores. Y eso me preocupa porque en estos momentos de crisis sanitaria del COVID-19, uno de los sectores, Alberto, más importantes que tenemos que proteger, porque ha dado la talla en estos difíciles momentos, ha sido el de la agricultura. Y yo creo que si ponemos muchos obstáculos, pues lo que vamos a hacer es que la agricultura regional vaya cada vez hacia atrás, ¿no? O sea, y eso evidentemente es muy negativo y va a ser de luego muy perjudicial para los intereses económicos de toda la región. De manera práctica, Paco, ¿cómo puede afectar esto realmente a los agricultores, a los productores de aquella zona? A ver, a mí me parece que el querer reconvertir la agricultura del entorno Mar Menor en ecológica es algo muy, muy razonable. Yo diría que es que casi tenía que ser obligatorio, ¿no? Pero evidentemente no es tan fácil. Es decir, es que esto no es llegar con una varita mágica y decir, pues un cultivo de limón o de naranja o de hortícolas o de, en fin, de lechuga
o de brócoli, etcétera, la convertimos de hoy a mañana de convencional a orgánico. No es así, no es tan fácil. Requiere un proceso, requiere una certificación, requiere un tiempo, ¿no? Entonces creo que es una cuestión de mentalidad. Yo creo que los agricultores están, déjame decirte, Alberto, muy mentalizados a que los sistemas de producción están cambiando y van a cambiar más, pero también tenemos que darnos cuenta que también hace falta, pues yo creo que la sociedad tome pues cierta conciencia y cierta, yo diría, solidaridad, ¿no? Es decir, pues no se deben, en las playas del Mar Menor no se debe permitir nunca pues que se ensucien, que se manchen, no deben de vertirse ningún tipo de vertidos. Las propias embarcaciones náuticas, a lo mejor hay que establecer algún tipo de legislación para que, bueno, pues en algunos momentos del día no viertan, no circulen por las playas del Mar Menor. Es decir, tenemos que pensar en una legislación que sea para todos los sectores económicos, pero también para los ciudadanos, porque los ciudadanos somos los primeros responsables de la situación del Mar Menor. Y me vas a permitir que haga una especie de reflexión en voz alta, pero no por ello menos importante, y es que si el Mar Menor está hoy día como está, es porque la sociedad antes no se movió. Y esto hay que decirlo claramente. Si hace un par de décadas toda la sociedad se hubiese echado a la calle, pues a lo mejor antes los políticos hubiesen tomado conciencia de lo que estaba pasando. No se hizo, no sé si es por desconocimiento, porque no se conocía, y la realidad es que ahora es tarde. No digo imposible, pero sí tarde. Vamos a tener que esperar muchos años o algunos años para que se vuelva no a la normalidad total, sino a una mejoría, digamos, significativa. Y eso viene acompañado, Alberto, no olvidemos, de mucha inversión económica. Que, por cierto, al final la pelota no se puede trasladar de un gobierno a otro. Todos tienen su responsabilidad. El gobierno de España tiene obligación de asumir sus responsabilidades, pero no podemos obviar que también el gobierno regional tiene su parte de importancia, ¿no? Hay que invertir mucho dinero, pero evidentemente no se puede estar señalando ni intentando ponerle puertas al campo, como antes decía, porque la agricultura es fundamental. En esta crisis del COVID-19 se ha demostrado. No podemos permitir ahora, bueno, pues que vaya para atrás, ¿no? Porque al fin y al cabo el campo de Cartagena es uno de los pulmones del campo murciano y evidentemente vamos a necesitar una agricultura. Pero comparto totalmente que tenemos que tender, y probablemente en los próximos años será así, a casi una agricultura, yo diría casi 100% ecológica, orgánica, ¿no? Y para eso pues habrá que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Yo creo que tanto los productores, pero permíteme también que te precise, también las empresas y cooperativas, que son las verdaderas herramientas del campo murciano y son entidades fundamentales que son las que están haciendo posible pues que hoy día el campo murciano sea conocido y admirado en todo el mundo. Bueno, no solamente por parte de nuestros políticos que han logrado llegar a un acuerdo, sino que también la Confederación Hidrográfica del Segura esta misma mañana firmaba un acuerdo con las medidas a tomar por parte de ellos, en la parte que les compete, entre otras cosas que no se permita la aplicación de ningún tipo de fertilizante orgánico e inorgánico, solo se admitiría con carácter temporal y durante 6 meses, que es el plazo que se han dado para poder acabar, ¿no?, con la utilización de fertilizantes en esta franja. También hablan de medidas de monitorización para de alguna manera controlar, hacer un control exhaustivo de que todo esto se cumple. Los regantes desde luego ya han hablado y opinan que bueno, que esta es una situación complicada, que las medidas carecen de justificación técnica y además recalcan que no está probado que se alcancen los objetivos por los que se implementan, digamos, estas medidas. Yo no sé si tienes la sensación de que este asunto va a traer cola y que de alguna manera, no sé si, digamos que va a ser como otro jarro de agua fría a la economía en aquella zona, que ya de por sí está pues muy dificultada, ¿no?, por la situación del Mar Menor, por lo que eso conlleva a nivel turístico. ¿Crees que económicamente va a hacer que se resienta la zona? Pues yo lo que creo es que al final nos encontramos en una situación económica muy complicada, precisamente por el COVID-19, ¿no?, pues que ha trastocado toda la economía regional, y evidentemente el COVID junto a la situación del Mar Menor pues está haciendo que lentamente muera el Mar Menor. El Mar Menor es ya un moribundo prácticamente. Prácticamente tiene una situación muy complicada porque, bueno, pues no se han tomado medidas anteriormente. Esto es un hecho y no es nada nuevo decirlo. Hemos perdido
yo diría, más de 15 años. Más de 15 años se han perdido en poder haber socorrido, en poder haber rehabilitado pues ese patrimonio natural, como yo he dicho muchas veces, que es nuestro Mar Menor. Creo que la agricultura es responsable, pero no es responsable total, ni es responsable, digamos, hasta los límites que se está apuntando. Los agricultores han hecho un trabajo excepcional. No podemos olvidar tampoco que una de las regiones más importantes en producción ecológica es Murcia. Y creo que es verdad que todo se puede cambiar y se puede mejorar, pero la agricultura lo único que ha hecho es enriquecer a nuestra economía. Entonces yo creo que llega un momento en que la obsesión por el Mar Menor, como antes citaba, es elevadísima. Y creo que lo importante es, primero, buscar medios económicos para conseguir solucionar los grandes problemas que aquejan a este entorno maravilloso que es el Mar Menor. Pero luego también tenemos la obligación, y en esto sí que voy a analizar otros sectores económicos, de ayudar pues a esas empresas que están en el entorno del Mar Menor, empresas de todo tipo, ¿no? Yo diría hoteles, restaurantes, tiendas, fruterías, pequeños supermercados que están en el municipio del Mar Menor y que también están muy vapuleados y muy castigados por el COVID-19. Tenemos que ayudarlos, ¿no? Porque una cosa es el problema técnico o técnicos que rodean al Mar Menor y otra cosa es la economía del Mar Menor, que está muy empobrecida. Y creo que hace falta grandes inversiones económicas y sobre todo mucha concienciación, pero repito, una concienciación que vaya también del ciudadano, Alberto, porque me da la sensación de que en los últimos tiempos solamente se habla de limitaciones a los agricultores, de que tiene que cambiar el sistema productivo, de que bueno, no hay que aplicar estos tratamientos o estos otros, pero nadie dice el ciudadano qué tiene que hacer, y el ciudadano lo que tiene que hacer es ser respetuoso en todos los aspectos y cuando vaya al Mar Menor, bueno, pues darse cuenta que está en un paraje natural importantísimo, ¿no? Y yo creo que, y siempre lo he dicho, ¿no? Yo tengo la suerte en Torrevieja, que ahí tengo una casa, una segunda propiedad, pues allí tengo la suerte de vivir enfrente de un paraje natural, que es el paraje natural de La Mata. Pues es intocable. Nadie lastima ese parque natural. Nadie tira ningún tipo de residuo, ningún tipo de basura, nadie hace nada y está en perfectas condiciones. Y yo lo que me pregunto es ¿por qué no podemos tener un Mar Menor en esas condiciones? La respuesta es muy clara. Hemos perdido 15 años y esto hay que decirlo claramente. Y los responsables no son los ciudadanos, son los políticos. Pues los políticos lo sabían y probablemente o no pudieron o quizá no le prestaron la debida atención. Yo nunca he dicho que no quieran, pero desde luego esa dejadez política sí, que hay en el Mar Menor no supieron saber o entender las dimensiones del desastre que se avecinaba, y esto también a un político sí que es verdad que se lo tenemos que exigir. Estoy absolutamente además de acuerdo y creo que los medios de comunicación tenemos que hacerlo, y es llamar a la no demonización, ¿no?, de la agricultura, porque sí que es verdad que probablemente una buena parte de los problemas que tiene el Mar Menor tenga que ver con esos fertilizantes, pero al final lo que hacían nuestros agricultores era lo que les permitía la ley. Es decir, que ahí está la política, que es la que tiene que actuar y poner, digamos, las bases, ¿no?, de lo que se puede o no se puede para no llegar a esta situación. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Paco, pero antes de cerrar esta sección dedicada, como cada semana, a la agricultura, ¿cómo va la campaña de la sandía y el melón? ¿Qué evolución está teniendo? Pues la verdad que estamos en unos momentos en los que la sandía y el melón están teniendo un comportamiento bastante bueno. En cuanto a calidad, tenemos una calidad extraordinaria este año. Y luego tenemos también un nivel de exportación muy satisfactorio. Se está exportando a distintas partes de Europa. Creo que además que hay una demanda importante, porque hay que tener en cuenta que siempre que hace mucho calor se incrementa el consumo. Esto es un hecho, ¿no? Tenemos unas temperaturas muy buenas en general y esto está haciendo pues que en Europa se consuma sandía y melón española. Eso es muy positivo. Yo creo que es importante, pues ojalá siga este ritmo hasta el final de campaña. Pero también tenemos que reconocer, Alberto, que tenemos necesidades importantes, ¿no? No promocionamos nuestros productos, ese es nuestro hándicap y también nuestra vergüenza, porque tenemos unos productos maravillosos que si los promocionáramos obtendríamos mejores beneficios. Tampoco vertebramos el sector, hace falta, igual que Castilla-La Mancha tiene un interprofesional del melón, yo creo que sería bueno tener un interprofesional del melón y la sandía nacional con ámbito, en todas las zonas productoras, pero con sede en Murcia. Y luego lo más importante es que tampoco nos hacemos valer respecto a otras zonas de España, ¿no? Me parece fenomenal que Almería tenga muy buena sandía,
pero yo creo que en estos momentos Murcia tiene una sandía maravillosa y unos melones fantásticos, y al final conocemos marcas particulares, pero no tenemos imagen de marca a nivel regional. Tenemos que avanzar en ese capítulo mucho más. Una vez más, vuelvo a decir y repetir, los políticos tienen que rascarse el bolsillo, aunque sean tiempos complicados, nadie lo duda, pero tienen que apoyar al sector, y probablemente en el futuro pues tendremos que plantearnos, ahora que está tan de moda esa globalización y que tenemos cada vez más productos importados, de acostumbrarnos a hacer alianzas con otros países y tener, pues en esos meses en los cuales no tenemos producción, pues productos de otros países, ¿no? Habrá que hacer alianzas internacionales. Pero yo creo, Alberto, que hace falta un cambio de mentalidad. Yo diría, hay que empezar a pensar en que vivimos en un mundo muy global y abierto, y evidentemente pues yo creo que al final la agricultura es un negocio, es una cuestión de rentabilidad, y tenemos que hacerlo rentable, y está claro pues que tenemos que tener explotaciones muy rentables, ¿no? No podemos permitirnos el lujo de que pasen los años y que la agricultura no dé rentabilidad, porque si no pues vamos a empobrecer una de las columnas vertebrales, yo diría, más importantes que tiene nuestra economía regional, ¿no? Y ahora pues que otros sectores como el de servicios o el de turismo están flojeando o están en capa caída por ese COVID-19 y por ese estado de alarma que hemos sufrido durante más de 3 meses, creo que hay que impulsar más que nunca la agricultura. Ya casi, si me permites decirlo, Alberto, es una obligación que tenemos. Y ojalá los políticos, cuando nos escuchen, tomen buena nota y hagan sus deberes, porque me da la sensación de que los políticos que tenemos aquí en España, en Murcia, y los que tenemos en Europa, hacen de todo menos sus obligaciones, de cara a un sector que para mí lo ha sido y lo seguirá siendo clave en nuestra recuperación económica. Desde luego. Pues como decías y has dicho tantas veces, la promoción tan importante, a rascarse el bolsillo por parte de las instituciones, porque además no deja de ser una inversión que tendrá un retorno. Y no un gasto. Exactamente. Una inversión. Es una inversión que tiene un retorno y que sobre todo hace que un sector tan importante, lo decíamos la semana pasada, el 20% del PIB murciano proviene precisamente del sector agrícola, así que hay que, como decía, rascarse el bolsillo de vez en cuando e invertir en promoción. Francisco Seva Rivadulla, periodista especializado en información agrícola, gracias una semana más. Un placer. Seguimos pendientes de la información en franciscoseva.es y nos escuchamos en 7 días. Muchas gracias, hasta la semana que viene. El día menos pensado, con Alberto Huertas.